contratos administrativos suman un conjunto, un subconjunto. Son una parte de los contratos que realiza o que celebra el Estado. Y esto porque en la generalidad de los casos se suele hacer sinónimas ambas expresiones, ambas categorías, lo cual es un evidente error. Es decir, la gente cree, e incluso muchos abogados, que un contrato estatal es un contrato administrativo. Es decir, asumen la condición. Es decir, asumen quienes incurren en este error al contrato administrativo a cualesquier acuerdo o convenio de carácter patrimonial por la sola presencia de un órgano estatal. Esa es una visión subjetiva, es decir, es el resultado de una calificación sustentada en la condición de uno de los participantes o de uno de los concelebrantes. En este caso, asumiendo que si el Estado es el que está celebrando el contrato, entonces es un contrato administrativo. Ese es un grave error. Y ello ha llevado, y seguimos todavía en esa encrucijada equívoca por mucho tiempo, y parece que las cosas no van a cambiar de manera inmediata. Tenemos un retraso conceptual en este punto por más de una centuria, porque ya el Consejo de Estado francés, a finales del siglo antepasado, esto es en el siglo XIX, 1890 y pico, y especialmente en los primeros años del siglo pasado, en el siglo XX, ya estableció la distinción entre los contratos que son administrativos y los contratos que, aun siendo celebrados por el Estado, no debieran merecer esta calificación. En un momento más volveremos sobre este tema. Por eso, la primera nota que aquí estamos relevando es que debiéramos nosotros, ojo, esto no está establecido, pero debiéramos, digo, distinguir los contratos administrativos y con respecto a los demás contratos, a los contratos de la administración, por llamarlos o denominarlos de manera diferente a los contratos administrativos. En la doctrina argentina, los contratos de la administración, los que no son administrativos, son llamados actos privados de la administración. Actos privados de la administración. Y se rigen por el derecho civil. Se rigen por normas de derecho privado. En cambio, de derecho civil y en su caso de derecho comercial. Habría que aclarar. En cambio, los contratos administrativos están sujetos eminentemente a reglas que vienen desde el derecho público. Ahora bien, ¿por qué es necesario hacer esta distinción? Si tuviéramos desde luego mucho más tiempo, haríamos la historiación de la contratación estatal para ver que en algún momento de nuestra historia en cuanto a sistema jurídico europeo continental de derecho escrito, nos hemos separado de la visión que hasta el día de hoy se mantiene, por ejemplo, en las Islas Británicas, en el Common Law, en Estados Unidos, en Australia, en algunos estados de la Unión India, ¿no? Que para quienes, miren, contrariamente a nosotros, todo contrato para ellos es un contrato que se rige por las reglas del derecho común, por el derecho civil. Por eso es que allí en esos países no hay una contratación estatal propiamente dicha. Es decir, no hay un régimen jurídico diferenciado. No hay un tratamiento propio de la contratación estatal. Lo que sí tenemos nosotros, lo que sí tienen en Alemania, en Francia, en España, en Italia y obviamente los países en la América de habla española. Entonces, la visión que nosotros tenemos es una visión privilegiada, que se debe en gran parte al esfuerzo conceptual y doctrinal del Consejo de Estado francés. Por eso es que nosotros hemos seguido esa orientación. En Europa primero estableció esta distinción
el Consejo de Estado francés, le siguieron alemanes, le siguieron españoles, y desde allí, bueno, pues eso se difundió hasta América, y nosotros hemos seguido esa tradición de suponer que un contrato en el ámbito público debe merecer un régimen jurídico especial. Ahora, si bien ¿no? Esto podía haber llevado a simplificar en un principio la figura y decir, bueno, son contratos entonces administrativos todos los que celebra el Estado. Nosotros nos quedamos en esa idea y no la cambiamos. El resto de los países siguió avanzando y evolucionando. Y por eso les decía hace unos instantes, en Francia, el Consejo de Estado francés a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX ya estableció contratos de carácter administrativo en oposición a contratos que no tienen ese carácter, que debieran ser regidos más bien por normas de derecho común. Esto es por el derecho civil, por el derecho comercial. Uno de los primeros contratos en alcanzar la categoría de contrato administrativo es, por ejemplo, el contrato de obra pública. Entonces, en un contrato de obra pública, y esto está generalizado en el derecho comparado, pero en el derecho de orientación europeo continental, el derecho escrito, nosotros somos tributarios, pero no participamos de estas distinciones conceptuales que les estoy anticipando, ¿no? Un contrato de obra pública, es un contrato eminentemente administrativo. Un otro contrato, también administrativo, es, por ejemplo, el contrato por el que se concede un servicio público. El contrato de concesión de un servicio público es un contrato eminentemente administrativo. Sobre estos contratos no hay duda alguna, salvando algunas matizaciones, salvando algunas excepciones. La regla generalizada pasa justamente por atribuir a los contratos de obra pública y a los contratos concesionales el carácter de contratos administrativos. ¿Qué es, en definitiva, lo que hace un contrato administrativo? Esa es la pregunta que en este momento seguramente se formulan todos ustedes. Es decir, bueno, estaba bien, pero ¿y por qué hay esa distinción? ¿Por qué se tiene que llamar a unos contratos administrativos en oposición a otros? ¿Acaso no vale la regla esta que hasta aquí hemos mantenido invariable de que basta con que el Estado celebre la contratación para que reputemos dicho contrato, dicho acuerdo contractual, como uno de carácter y naturaleza administrativa? No es así. Lo que ocurre es que en el contrato administrativo se observan ciertas singularidades que lo diferencian de los contratos comunes. Los contratos comunes son los que, por ejemplo, ustedes han celebrado con un dueño de casa, o si son propietarios dando, digamos, un garronier en alquiler, o un contrato que hacen de préstamo bancario para acceder a un monto X con destino a la financiación, digamos, de su vivienda propia, o para la compra de un automóvil, etcétera, ¿no? Entonces, esos son contratos que tienen características diferentes a los contratos administrativos. Para hacer más simples las cosas, diremos que los contratos administrativos, y esta ya es parte de la doctrina mía, y me hago eco, por supuesto, o sustento mi tesis en lo que dice lo más celebrado de la doctrina, especialmente argentina y española, que es a la que con mayor facilidad accedemos por razón de la lengua castellana en común. Entonces, en los contratos administrativos está involucrada la función administrativa. A ver, veamos un ejemplo. Supongamos que se necesita dotar de material bélico a las Fuerzas Armadas y especialmente a los destacamentos militares que se encuentran en nuestras fronteras. La pregunta es, ¿proteger nuestras fronteras es una cuestión, ¿no?, importante, es decir, relevante
propia de la función administrativa, porque la función administrativa se encarga, entre otras cosas, ¿no?, de velar por la seguridad externa, evitar que nuestro país pueda ser agredido por potencias extranjeras. Entonces, ¿tiene o no tiene importancia o relevancia para nosotros desde ese punto de vista? Es decir, revela función administrativa el proveer de munición, pertrechos bélicos, equipamiento a los destacamentos militares en las fronteras de nuestro país. ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí o no? Les estoy preguntando. ¿O les parece que es una cuestión que no amerita mayor trascendencia? Que es como si quisiera comprar la administración, alguna de las administraciones públicas quisiera renovar el automóvil para el nuevo ministro. ¿Les parece que es una cuestión en la que se advierte que actúa de manera gravitante la función administrativa el adquirir pertrechos bélicos para nuestras Fuerzas Armadas, para los destacamentos militares en las fronteras? ¿Qué opinan ustedes? No opinan nada. Claudia Torres, ¿qué nos quiere decir? Nos está queriendo hablar. Adelante. No la escuchamos, Claudia. Quizás su micrófono está apagado. Doctor, no sé si me escucha, tengo un poco la conexión inestable. Ya, vamos, adelante. ¿Qué opina Claudia? Díganos. Bueno, es muy importante, doctor, llevar adelante tu proceso de contratación porque, como usted bien lo decía, tenemos que regirnos ciertos procesos administrativos que diferencia con otros procesos o otros contratos comunes que conocemos. Por ejemplo, en un contrato se tiene que ver muy bien el tema de los antecedentes. Antecedentes entraría la certificación POA, presupuestaria, sobre qué norma nosotros estaríamos. Perdóneme, Claudia, que le interrumpa. No va por ahí la pregunta. La pregunta no va que sea muy importante un contrato administrativo, ya lo sabemos. Lo que yo le estoy preguntando es el objeto sobre el que recae el contrato. Y yo le he dado uno específico. Si estamos contratando material bélico para las Fuerzas Armadas con destino a las guarniciones que protegen nuestras fronteras, ¿cree usted que allí hay un involucramiento de la función administrativa? La función administrativa es una función que viene a proveerse por parte del Estado a través del órgano ejecutivo principal, aunque no únicamente, con destino a la satisfacción de las necesidades de la comunidad social. En este caso, la comunidad social necesita protegerse frente a eventuales o posibles agresiones que lleguen desde el exterior al territorio nacional. Entonces, si esta es parte de la función administrativa, la seguridad externa, la pregunta que yo les hice es, ¿cree usted que ese objeto del contrato, ahora estamos hablando sobre el objeto del contrato, ¿no? ¿Cree usted que involucra la función administrativa? Involucra, doctor. Involucra, ¿no es cierto, Claudia? Entonces, como dice Claudia, si involucra la función administrativa, entonces tiene una trascendencia diferente a la de un contrato por el cual vamos a adquirir un nuevo vehículo para que vaya el ministro o vaya un viceministro, que, bueno, si no se compra ese automóvil tampoco se cae la función administrativa, ¿no? Simplemente que va a tener que andar en un vehículo que quizás tiene 5 años de estar siendo utilizado y, bueno, le resta un poco de brillo a la autoridad administrativa circunstancial de ese momento. Lo que quería denotarles es que dependiendo entonces del contenido del contrato, especialmente en lo que hace a su objeto, ahí encontramos la distinción entre un contrato administrativo y un contrato que es de derecho común. Les doy otro ejemplo. Supongamos que necesitamos adquirir, y seguiré, o mejor desarrollaré el ejemplo que estábamos dando, ¿no? Supongamos que para el destacamento o para la guarnición que está en Charaña,
la guarnición militar, necesitamos adquirir calcetines de lana, ropa gruesa de invierno, nuevas botas. Ese será un contrato administrativo. En oposición, por ejemplo, una otra posibilidad de contratar, otra contratación. Comprar, ¿qué les puedo decir? Corbatas nuevas para los generales y coroneles, para que puedan lucirlas en el desfile del 6 de agosto. ¿Cuál de esos dos contratos creen ustedes que es un contrato administrativo? El primero, buenas noches, licenciado, el primero es el contrato administrativo. Eso, así es. Por eso es que el Consejo de Estado francés estableció que un contrato de obra pública, un puente, por ejemplo, la construcción de una carretera, son contratos administrativos porque de por medio está la función administrativa. En cambio, fíjense ustedes, ahora véanlo con ojos renovados, un contrato por el cual se van a alquilar 2 pisos de un edificio para que allí esté funcionando, digamos, auditoría externa de nuestra entidad, ya, una entidad X. Ese contrato de alquiler de inmueble, las oficinas, es un contrato administrativo visto desde esta perspectiva que yo les estoy señalando. A ver, si dejamos de alquilar esos 2 pisos o ese piso en ese edificio, ¿se cae la función administrativa? No. Entonces no es un contrato administrativo. El Consejo de Estado francés, y como el Consejo de Estado francés, la jurisprudencia argentina, la jurisprudencia colombiana, la jurisprudencia chilena, la jurisprudencia peruana, la jurisprudencia ecuatoriana, hasta la jurisprudencia paraguaya, han venido haciendo esta distinción. Este es un contrato administrativo, este no es un contrato administrativo. Entonces, van separando, porque es casuística. Lo casuístico es caso a caso. Hay una cierta regla, es la que yo les estoy diciendo, les estoy transmitiendo, la del involucramiento de la función administrativa para diferenciar el contrato administrativo del contrato que no es un contrato administrativo. Entonces, ¿qué les parece? Yo he visto, por ejemplo, contratos en el ejercicio profesional, me han presentado un contrato que decía consultoría, decía, ¿no? En realidad era el contrato para una secretaria, ¿no? Para la secretaria de una nueva secretaria en un viceministerio. Ese es un contrato administrativo. Según este criterio que estamos manejando, ¿qué piensan ustedes? O sea, si no la contratamos a la secretaria, cae la función administrativa, peligra. ¿Qué opinan ustedes? No, no, doctor, no es un contrato administrativo. ¿No es cierto? Entonces, miren, ya están ustedes razonando cómo se razonan en los demás países a nuestro alrededor. Perú es nuestro vecino, Chile, Argentina, Brasil, el Paraguay, y ellos sí tienen esa distinción, nosotros no. Por eso es que cuando van algunos abogados a algunas jornadas de derecho contractual, estatal, de derecho administrativo, se llevan el chasco porque las ideas que tenemos nosotros son ideas de hace 100 años y no hacen esta distinción. Entonces, miren ustedes que esta distinción había sido clave y es especialmente clave, y ahora ya que hemos ingresado en el juego de los ejemplos, yo les pregunto, supongamos que se ha contratado el refrigerio de té con una señora, la que le llamamos la concesionaria del comedor, ¿no? En la oficina pública donde estamos trabajando. Ese servicio de refrigerio de té, el que nos traigan, yo no sé pues cómo están ahora atendiendo ya en este tiempo de pandemia, pero por lo menos hasta hace unos 10 años, cuando yo todavía era
funcionario público regular o servidor público que trabajaba regularmente en alguna entidad pública, nos traían una sultana con una deliciosa y crocante marraqueta y queso del altiplano. Ahora he visto que les proveen jawitas y cosas así. Ya, a ese servicio de té, de refrigerio, me refiero. Ese es un contrato administrativo. ¿Qué opinan ustedes? O sea, si la señora no nos sirve las jawitas y el té, o sea, Doctor, morimos, no, desfallecemos y se cae todo. no es, no es un doctor. control. No, No doctor. lo- No, doctor, no es administrativo. Claro, muy bien, Miguel, Roxana, a todos los que respondieron. No es, pero sin embargo la ley los trata por igual. Y entonces, ese contrato, si el Estado lo incumple, ese contrato no va a poder ser reclamado por incumplimiento en un juzgado común. Miren, el ejemplo que les estoy dando es un ejemplo que me ha sucedido con otro asunto. Esa señora fue a mi oficina, bueno, va a la oficina de un abogado y le dice, mire doctor, ¿sabe? No me está pagando el viceministerio desde hace unos 2 meses porque dice que con lo que han cambiado las autoridades, entonces el nuevo viceministro no quiere hacerse cargo de los contratos del otro, del anterior, etcétera, etcétera, y yo ya no sé qué hacer, ¿no? Porque me están prometiendo esto y otro. ¿Qué puedo hacer? ¿Cuánto le deben, señora? Mire, me deben 11,000 bolivianos, más o menos. Ah, ya. Si ese contrato, ahora escúchenme bien, si ese contrato, que no, para nosotros es administrativo, porque hasta este momento ninguno de ustedes sabía de esto. Quizás algún abogado sí lo sabía, pero yo lo dudo, porque en nuestro país hay un velo, una especie de cortina de hierro sobre estos temas. Si hace esa consulta, esa señora, el abogado le va a decir, bueno, tendríamos que demandar al Estado en un proceso que se llama contencioso. Ah, ya, bueno, ¿y dónde lo va a hacer o cómo lo va a hacer? Sí, pero le cuento lo malo, señora, es que ese proceso solamente lo vamos a poder tramitar en Sucre. Los abogados que me están escuchando saben que es así. No se puede ir a un juzgado común, del circuito común, un juzgado en materia civil comercial, sino que como lo entendemos como un contrato administrativo, solamente podríamos reclamar el incumplimiento del Estado, ¿no?, en la vía contenciosa. Es un proceso especial. Entonces, ese proceso especial, ¿no?, tiene que ser tramitado en Sucre, y les cuento que hasta 2016, es decir, hasta hace 4 años, se tramitaba en única instancia ante el Pleno del Tribunal Supremo. Es decir, había que reunir a todos los magistrados, y bueno, esa es una larga tradición en nuestro país, que nos llega desde muy antiguo. Se reunían todos los ministros de la Corte Suprema, porque así se llamaba el órgano judicial, ¿no?, para ver sobre esta demanda que se había planteado contra el Estado, ¿no? Les ruego me perdone, voy a contestar porque estaba esperando esta llamada. Un segundito. Marco, hola. Si estaba en clases, ¿qué ha pasado, hermano? Es que ya las noticias yo ya no sé qué pensar, vivimos en plena guerra y cada llamada a mí ya me pone los nervios de punta, ¿no? Hermano, una alegría saber de ti, pero espero que no haya sido algo malo realmente. Hoy sí, sí, sí. Sí, 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 es así. Mira, estamos con esa pena y bueno,
¿no? Así es la vida, estamos en plena guerra y cada noticia es un parte de guerra y bueno, pues estamos siendo atacados de manera directa y frontal por el maligno, ¿no? Es así, querido Marco. No, nosotros bien, yo por lo menos mal, estoy con mis actividades académicas, etcétera, y bueno, por lo menos me mantengo invicto, ¿no? Trato de cuidarme y bueno, estoy en eso. ¿Ustedes igual? Sí. Uy, ya. Te llamaré a las 9:30, por favor. Me gustaría hablar contigo, ¿ya? Listo, ya. Gracias, Marco querido, gracias. Les ruego me disculpen, es que estoy esperando una noticia con esto de la pandemia. Todos estamos en estas emergencias, ¿no? Bueno, entonces volviendo al tema que yo les decía, les cuento que si la señora le pregunta a su abogado le va a decir, no lo podemos tramitar aquí, porque tal como está la ley, que iguala, no hace distinción, todos los contratos, sean administrativos y estos que no son administrativos, el contrato del servicio de té, refrigerio, no es un contrato administrativo, ustedes me lo han dicho, tienen que tramitarse como si fuera un contrato administrativo. Y entonces la respuesta es, mire señora, la demanda contenciosa le ha de costar, por lo menos, yo al menos eso le diría, ¿no? Entre unos 2.000 a 2.500 dólares. Y además, tiene usted que ver de aquí yo viaje, tengo que ir a Sucre por lo menos unas 2 veces, con viáticos, pasajes, etcétera. Hay que contratar un abogado o un estudio jurídico allá en la capital para que esté haciendo el seguimiento del contencioso. Yo calculo que han de ser unos 3 a 3.500 dólares. De verdad que es así. Y les estoy dando un tarifario más o menos asequible y alcanzable, digamos, ¿no? El trámite ha de durar unos 8 meses, hasta un año, inclusive en las circunstancias actuales. Entonces, ¿qué va a decir la señora? O sea, para cobrar, doctor, a ver un momento, para cobrar 11.000 bolivianos, yo tengo que gastar ahora 3.500 dólares, sí, más o menos. O sea, tendría que gastar ¿cuántos son 3.500 dólares? Unos 25.000 bolivianos, ¿no es cierto? Entonces, Sí, más o menos. claro, para cobrar 11.000, yo tengo que gastar 25.000. Sí, esa es la idea, señora. Bueno, pues, ¿cuál creen que sea la respuesta de la señora? Malditos sean ustedes, sus abogados y sus leyes y los policías y el Estado, ¿o no es así? Ese tipo de circunstancias son las que todavía siguen vigentes. No nos damos cuenta, no les prestamos atención, pero eso es lo que está ocurriendo. El año 2016, más o menos en septiembre, octubre, hablé yo con, el que era en ese entonces ministro de Justicia, y yo le expresaba estas circunstancias y les decía, no puede ser posible, ¿no?, que sigamos en este escenario institucional tan lamentable, ¿no? Así que, mira, Wilson, que es un cambio no vamos a superar 100 años de atraso en cuestión de un día, ¿no? Por de pronto veremos que no se reúna toda la Corte Suprema o todo el Pleno del Tribunal Supremo para resolver un asunto así. Y por eso es que el año 2016 salió una ley en diciembre que estableció que ya no era como hasta entonces venía ocurriendo, que se reúna el Pleno del Tribunal Supremo,
sino únicamente la sala social y administrativa. Uy, gran cosa. Yo me acuerdo especialmente, y con esto concluyo la figura, para que vean ustedes la tragedia que se vive en nuestro país, simplemente por desconocer estas cuestiones que en otros países son elementales, ¿no? Alguna vez que he ido al exterior, a alguna jornada en derecho administrativo, cuando se tocó cuáles eran los criterios que sigue la jurisprudencia boliviana en materia de contratos administrativos y actos privados de la administración, así se habla en la Argentina, miren, yo no sabía dónde meterme, bajo las piedras, porque ¿cómo decir a todos mis colegas, y no estoy hablando de franceses, italianos, sino de peruanos, ecuatorianos y tan, no sé, tan americanos como nosotros, ¿no? De decirles, en mi país seguimos viviendo como en 1850. Y no hay estas distinciones. Y nosotros no conocemos. Y estamos orgullosos de decirles un contrato administrativo cuando es el triste contrato que le hacemos firmar a la secretaria con el rótulo de contrato de consultoría y todos dicen, le ponen de título contrato administrativo para servicios de consultoría con la señora no sé qué cuántos, y no es sino un vulgar contrato de, no estoy viéndolo a menos, sino, no es sino un contrato común, mejor dicho, que no es administrativo. Entonces, esta es la explicación de por qué es importante establecer estas distinciones y establecer para estos casos una vía de reclamación, especialmente judicial, que sea diferente y que permita alcanzar esa justicia que hoy por hoy no se permite a quienes, como en el caso que les estoy dando, contratos que no son administrativos, que no tienen esa trascendencia de involucramiento en la función administrativa, sin embargo son tratados como contratos administrativos. Y es que hay una tradición, son antecedentes que nos van a llevar a las normas básicas, de mantener esa línea de entendimiento, de asimilar los contratos del Estado a la categoría de administrativos por definición, que llega desde la ley SAFCO. Fíjense ustedes en su pantalla, transcrito el artículo 47 de la ley SAFCO, ese que dice, créase la jurisdicción coactiva fiscal, ya la había, es decir, 2 o 3 años antes de la ley SAFCO ya se habían establecido las bases para ella. Pero lo importante es esto, miren, dice, son contratos administrativos, dice la ley SAFCO, está vigente, aquellos que se refieren a contratación de obras. Obra pública, sí. Pero ¿qué tal si el Ministerio de Salud quiere pintar la fachada del Ministerio de Salud ahí en la Plaza del Estudiante, con el criterio que ustedes ya están comenzando a manejar? ¿Es un contrato administrativo? No, doctor. No, no sería. No, Pero, doctor. sin embargo, fíjense ustedes que la ley dice que sí. Ese es el error de esta ley. Ah, caramba, es que es la ley de los tiempos neoliberales y no sé qué. Fíjense lo que dice el artículo 85, porque enseguida vamos a ir a ver el 85 y subsiguiente. Los contratos que suscriben las entidades públicas para la provisión de bienes y servicios, dice, son de naturaleza administrativa. ¿Quién lo ha redactado esto? No creo que haya sido un abogado. Y si es un abogado de los formados, es que claro, en las facultades, yo les debo confesar esto a quienes no son mis colegas en la profesión, pero es muy típico cuando alguien dice, quisiera ser docente, a ver, le voy a hablar a mi amigo que está de decano en la facultad o está de jefe de carrera. Hermano, quisiera entrar a la universidad, súbitamente me he dado cuenta que tengo capacidad o vocación docente. ¿Qué materia me puedes dar? Quisiera, por ejemplo, dictar procedimiento penal, lo típico, ¿no? No, mira, derecho procesal penal, porque así se llama, son 3 paralelos, o 4 o 5, ¿no? Y bueno, allí no vas a tener cabida. Entonces, a ver qué podría dar.
Ya sé, derecho constitucional, está tan de moda, es tan bonito, es como un cuentito. No, ahí sí que ni lo sueñes. Entonces, ¿qué habría? Bueno, hay dos materias. Filosofía del derecho, ¡ay no, qué horrible! Y derecho administrativo. Ah, ya, tomaré derecho administrativo aunque sea. Ese es el criterio con el que muchos llegan a dar contrataciones estatales y derecho administrativo, derecho a la contratación estatal en nuestras universidades. Lamentablemente ese es el punto, ¿no? Entonces, aquí tienen ya en este cuadro esta presentación, por si acaso se las voy a hacer llegar. Miren los contratos administrativos de un lado y del otro lado yo le llamo contratos de la administración para no llamarlos actos actos privados de la administración, como se llama en la Escuela de Derecho Administrativo rioplatense, tanto en la Argentina como en el Uruguay. Entonces, ahí están las distinciones. Supongo que especialmente esto podría interesar a los abogados, pero tampoco deja de tener importancia para quienes no son abogados, porque miren ustedes, no siempre van a estar detrás del mostrador en el lado de las administraciones públicas. En más de algún caso van a estar asesorando quizás a algún proveedor del Estado, uno que está trayendo, ¿qué les puedo decir?, repuestos para vehículos, y entonces quieren presentarse a una licitación nacional para proveer, no sé, pues ballestas para los camiones. Entonces, ¿ese es un contrato administrativo o no es un contrato administrativo? Depende. Por eso el análisis que yo les he sugerido es el análisis que se debiera hacer, porque eso ha de establecer cuál ha de ser la vía de resolución para las contingencias. Tan importante o quizás más importante que saber cómo se contrata es, les cuento, eso es algo que no se dice muy frecuentemente en los cursos de posgrado, es saber cuáles son las contingencias que puedan presentarse a tiempo de la contratación. Así como es muy importante estudiar el cumplimiento de un contrato, es quizás más importante saber qué hacer cuando se incumple en un contrato. Porque lo que tiene que ser es relativamente más fácil de darse cuenta. En cambio, lo que se tiene que hacer cuando no se ha hecho lo que debía hacerse, esa es la clave para el ejercicio profesional en cualquiera de las áreas de los profesionales que están en esta sala virtual. Aquí tienen en esta otra diapositiva el ejemplo que justamente les daba al principio de nuestro encuentro. Por ejemplo, un contrato de provisión de armamento con destino al ejército. ¿Será uno administrativo? Porque involucra la seguridad externa, eso es función administrativa. En cambio, uno de provisión de material de escritorio no tiene esa trascendencia. Miren, entonces, cómo son las cosas así. Por eso es que aquí, claro, yo le he puesto en el nuevo Código Procesal Administrativo. Yo voy a volver a escribir a no sé quién está de ministro de Justicia, pero hasta el año 2019, ¿no? Estábamos batallando los de la Comisión Codificadora, y yo especialmente con mi Código Procesal Administrativo, ¿no? Para que se pueda de una vez presentar el anteproyecto a las cámaras y tal. Yo vengo detrás de este tema desde 2016, justamente cuando advertí la importancia y hablé con Héctor Arce, que era ministro. Yo lo conozco no de la política, por si acaso estén diciendo, ay, Wilson es un masista. Yo no soy ni masista, ni bolivarista, ni nada. Lo que pasa es que mis alumnos en las maestrías hicieron saber de la necesidad de un código procesal administrativo donde se contemplen este tipo de circunstancias. Y bueno, esa autoridad en ese entonces estaba de procurador y le prestó atención. Y bueno, mi proyecto ya estaba listo hace varios años atrás, pero como siempre las circunstancias políticas
juegan una mala pasada, y él mismo dijo, es que no solamente que sea esto, que salga un nuevo código civil, que salga una ley de ejecución penal, que salga una nueva disposición en tal o cual materia, etcétera, etcétera. Entonces, por esperar a las tales otras materias, el Código Procesal Administrativo ha venido retrasándose muy notablemente. De allí es la noticia que ustedes tienen al pie de esta diapositiva. Por eso, la contratación estatal, ¿no? Ahí está la otra distinción que les hacía el día viernes. Les decía, no hablemos del proceso de contratación porque esa es una imprecisión conceptual. Bueno, a un auditor, a un ingeniero comercial, yo no le voy a pedir aquello que tenga ese cuidado, pero a un abogado, por lo menos en una maestría, en un diplomado en Derecho Administrativo, yo no le pasaría por alto que me siga hablando de un proceso de contratación, aun cuando la norma así lo dice. Lo que pasa es que las normas básicas ya no las redactan los abogados, se han asustado. Han visto la vaina y se han asustado sin ver el sable. Y no son los que redactan. Los que redactan son auditores, lo hacen con la mejor buena intención. Por supuesto que sí, yo no tengo nada contra ellos. Más bien hay que celebrar que sean tan inteligentes y precisos para poder normar en un ámbito en el que no son exactamente los especialistas. Pero mis colegas no conocen de derecho administrativo, o conocen muy poco, o no les interesa, o no sé qué es lo que pasa, hay una maldición turca en este ámbito, y entonces es un campo que han abandonado la redacción de las normas por entero a profesionales de otras áreas. Entonces, con estos antecedentes, ¿no?, en el decreto 181, en las normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios, tenemos la gestión de la contratación estatal. Yo prefiero llamarle la gestión y no los procesos. A lo sumo diría procedimientos, pero no proceso de contratación, porque esa es una palabra que significa otra cosa en el ámbito jurídico. Ahora, en más de algún caso, me gustaría incluso poder ir hasta la facultad de auditoría y dictar algunos cursos, o hablar sobre estos temas. Lamentablemente, mi actividad es tengo una agenda muy apretada y no he podido verme en una circunstancia así, explicando el porqué, la impropiedad de algunas categorías que tenemos. Las normas básicas, como ustedes saben, es un cuerpo normativo considerable, grande, es notable en su extensión. Fíjense que aquí he recogido la idea o la noticia, que son 236 artículos. Es casi la mitad de un código. Entonces, no es poca cosa, no son poca cosa las normas básicas. Y lo interesante de esta norma es que es muy dinámica, de manera permanente, continua, se establecen o se disponen nuevas disposiciones, se disponen nuevas normas, o se reactualizan sus contenidos, porque las necesidades son también variables. Miren, en el tiempo de la pandemia, debiéramos haber pensado, y supongo que en eso está la agenda legislativa o la agenda reglamentaria para los próximos meses y aún años, la necesaria electronificación de toda la gestión estatal, ¿no? Entonces, superar quizás ya definitivamente la gestión de ese papeleo burocrático. ¿Han visto ustedes las colas para presentar memoriales? Pues evitemos llegar a esa situación, o sea, colapsado el órgano judicial. Entonces, ojalá no ocurra otro tanto en el ámbito administrativo, ¿no? La segunda ola se viene con todo y es muy posible que más allá de si se permita o se autorice o no se instruya la cuarentena rígida, ¿no?, el escenario sea tan peligroso para salir afuera, que la gente de motu propio, sin que haya una norma que se lo prohíba, se van a abstener de ir por el centro, de hacer algún trámite, etcétera, etcétera. Ya hemos comenzado a ver aquello.
Bien. Entonces, simplemente para hacer recuerdo, ¿no? Las normas básicas en lo que a la contratación nos interesa establecen las modalidades que ustedes están conociendo en este diplomado. La contratación menor, ¿no? Los montos están allí señalados. El apoyo nacional a la producción y empleo es la contratación AMPE, ¿no? Que va de 50.001 a 1 millón, no a 1.000.001, de 50.001 a 1 millón. Y a partir de 1 millón, un boliviano en adelante, la licitación pública, con más las 3 submodalidades, la contratación por excepción, que es una modalidad importantísima y que amerita incluso un módulo aparte, y claro, la contratación por desastres y o emergencias, que para este tiempo va a adquirir particular relevancia, así como la contratación directa de bienes o servicios, justamente en razón a las circunstancias que nos ha tocado vivir. Fíjense ustedes que este es el cuadro o el resultado de ese cuadro que ustedes tienen que ampliarlo, ¿no es cierto? Porque se les ha dado como tarea que agreguen otras 2 diferencias, que no se entretengan simplemente o que no se agote el análisis sobre los montos, porque aquí las modalidades de contratación pareciera que únicamente deben referir el monto de lo que está en juego, pero hay otras cuestiones más que no están tan visiblemente señaladas en la norma. Hay un cuadro que se ha hecho en las normas básicas y que es el que les he mandado a través del chat del grupo. Entonces, más allá de estas modalidades vistas desde la perspectiva de los montos que involucran, hay también otras características que hacen propia a la contratación. Ejemplo. Por ejemplo, en la modalidad de apoyo nacional a la producción y empleo, ¿qué principio vemos que se está aplicando de manera privilegiada? El principio de la libre participación, concurrencia, pero especialmente el principio de solidaridad. Entonces, lo que el Estado quiere es, lo dice el mismo título, la denominación de esta modalidad, ¿no? Apoyar a la producción y empleo. Entonces, ¿cómo? Estamos aplicando ese principio y se ha encontrado, me parece que esto está muy bien, ¿no? Una modalidad, o se ha creado esta modalidad para que puedan tener también posibilidad de acceder en el ejercicio del derecho a ser proveedor y del Estado de bienes y servicios, ¿no? En lo que hace a la producción nacional. Lamentablemente nuestra producción nacional en lo que toca a la oferta de bienes no es muy competitiva, porque el boliviano, la moneda boliviana está sobrevaluada, eso ya lo sabemos, cualquier rato eso se tiene que bajar, ya ese es el tema de la agenda política y económica de los siguientes meses, lamentablemente es así, es que la industria nuestra, la producción boliviana no ha de poder competir mientras el boliviano esté sobrevaluado. En rigor, la moneda boliviana debería tener una paridad diferente a la que actualmente tenemos, debería ser fácilmente de 12 a 15 bolivianos por dólar. Si fuese así, entonces la producción boliviana, ¿no?, sería competitiva frente a la producción argentina, frente a la producción brasilera o peruana, ¿no? Porque nuestros costos de producción serían menores, pagaríamos menos en términos de equivalencia con el dólar y por consiguiente podríamos bajar los precios y ese es el primer elemento a considerar en la competitividad frente a la producción extranjera. Ven ustedes cómo estas cuestiones, ¿no?, exceden las de la simple información de un curso de actualización en el CENCAP. Por eso es que aquellos que crean que su diplomado es simplemente una actualización en los montos, cuáles son las variaciones en el acceso a la ventanilla SICOES, han equivocado el camino en un diplomado. Deberían simplemente ir a esperar una versión, ahora las hay también virtuales, de actualización en el CENCAP.
porque los estudios de posgrado deben abarcar, ¿no?, aspectos mayores y deben proveer una perspectiva más amplia a quienes están participando en esos cursos. Ya esto huelga, digamos, reiterar en la contratación quienes tienen responsabilidades específicas, ¿no? Algunas veces hay un error de percepción en atribuir la responsabilidad únicamente a quien está a cargo de la dirección administrativa. Yo he escuchado varias veces decir, incluso cuando yo era servidor público, que hay que proteger a nuestra máxima autoridad ejecutiva porque los directores y en general todo el personal tiene que servir como fusible, ¿no? O sea, estallan ellos y la máxima autoridad ejecutiva sigue en su oficina limándose las uñas con toda tranquilidad mientras el resto del país se incendia. Y eso no es así, no debiera ser así. O por el contrario, ¿no?, atribuyen responsabilidad indiscriminada a todos, ¿no? Entonces, no hay criterios atributivos de responsabilidad siguiendo una línea o una secuencia lógica, especialmente desde una perspectiva eminentemente jurídica. Yo veo que los auditores necesitan bastante apoyo, reforzamiento en sus capacidades de análisis. Por ejemplo, nuestros auditores no conocen exactamente lo que es responsabilidad civil. La idea de que la responsabilidad civil es el menoscabo patrimonial que sufre el Estado es una idea demasiado simplista. No conocen más allá de la responsabilidad in comitendo, acción u omisión. Y, por ejemplo, no conocen la responsabilidad no in eligendo, que está en nuestro sistema jurídico. Es decir, la responsabilidad que nace como cuando se elige para un cargo donde haya necesidad de un conocimiento más apto, más idóneo para ciertas tareas, a alguien que no está en condiciones de poder asumir esas funciones. Entonces, claro, ejemplo, un ministro que elige como director jurídico a alguien que no tiene la más mínima experiencia, o inclusive se ha visto el caso de quienes dicen ser profesionales y no tienen título. Y entonces, cuando se presentan problemas, bueno, pues el ministro dice, no sé, el responsable es él, ¿no? Y no es así. Hay también una responsabilidad ineligiendo, por elegir mal a quien no está con las suficientes aptitudes e idoneidades técnicas, ahí también nace una responsabilidad. Estas son cuestiones que, por ejemplo, los auditores no las conocen y por consiguiente las soslayan. Entonces, advertidos de esto, cuando opera la delegación administrativa, que es algo que es una figura que la tenemos en las normas básicas, la delegación que hace la máxima autoridad ejecutiva, que es la máxima responsable en los, entre comillas, procesos de administración, sea al RPC o al RPA, ¿no?, implican una corresponsabilidad. Y no lo digo yo, lo dice la ley, artículo 7 de la ley del procedimiento administrativo. Entonces, fíjense ustedes que no solamente la lectura de las normas básicas, agotando nuestro esfuerzo conceptual y de entendimiento en su sola redacción, sino que debemos interpretar, se los dije la semana pasada, desde todo el sistema jurídico, desde todo el ordenamiento jurídico, dice la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, y a la luz de la Constitución. Entonces, no es simplemente, la solución está en las normas básicas en este artículo, y si no la encuentro, entonces no hay solución, hay que tramitar un nuevo decreto. Esa no es la manera correcta de entender cómo funciona el sistema jurídico. Hay también otras cuestiones, por ejemplo, la que se refiere a las mismas denominaciones, ¿no? En las normas básicas se habla del contratante, la entidad estatal, y el contratista, ¿no?, aquel que va a hacer suministro o provisión de bienes o servicios.
pero les cuento que esa es una denominación muy civilista, muy traída y de los cabellos a rastras desde el Código Civil, artículo 732 y siguientes del Código Civil, ¿no? El contratante y el contratista. En realidad, en el derecho administrativo debiera hablarse, por lo menos la doctrina más autorizada, del contratante, efectivamente el Estado en alguna de sus reparticiones públicas, y el co-contratante, ese es, debiera llamarse así, el co-contratante, el coco. Pero, no sé, eso ya parece demasiado exquisito, otro level de mucha sofisticación, tal como están las cosas en nuestra legislación. Y bueno, en este repaso así a la rápida, yo no entro ya a estas modalidades porque estas son parte u objeto de módulos específicos en su diplomado, ¿no? La contratación menor, la licitación pública, la contratación por excepciones, son las submodalidades que yo las llamo, ¿no? Por desastres o emergencias, o la contratación de bienes y servicios de manera directa cuando hay un único proveedor. Porque, por ejemplo, ¿cómo contratarían ustedes, no sé, pues vacunas para el COVID, ¿no? Es desde luego una contratación excepcional, pero además una contratación directa de bienes y servicios. Es además una contratación estratégica. A ver, comprar vacunas, ¿es un contrato administrativo o no es un contrato administrativo? ¿Qué opinan ustedes? Señores, ¿qué es? ¿Eso no es? Es, considerando todo lo que nos ha explicado, doctor, que se considera un contrato administrativo. Así es, y además es un contrato con objetos específicos. Fíjense ustedes en ese listado que ahora tienen en la diapositiva el penúltimo ítem, productos farmacéuticos, ¿no es cierto? Entonces, este es un contrato administrativo, su tipología se encuadra en la de objetos específicos, no es extraordinaria, pero en el caso del COVID posiblemente asuma un carácter extraordinario que autorice la contratación por excepción, ¿no? Y en su caso, en más de algún caso, incluso una autorización directa. Entonces habrá que ver la estrategia en la formulación de la contratación. Son temas propios de la contratación estatal, señores. Es lo que tenemos que saber, el análisis que tenemos que hacer. Y finalmente, arribando a lo que es el contrato estatal, ¿no? Las disposiciones sobre la materia a las que entraremos, aquí ya se anticipa cuáles son las partes del contrato o qué es lo que integra el contrato, qué hace parte al contrato, el documento base de la contratación, la propuesta adjudicada, la resolución, los poderes y las garantías, además de los seguros, póliza, todo el plexo de garantías y otros documentos si fueren necesarios. El día pasado, no sé, una de ustedes dijo, ¿y qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Hay contrato o no hay contrato? Si solamente se convino verbalmente o a través de un simple intercambio de mensajes electrónicos, como ocurrió en la oficina donde ella estaba trabajando. Por supuesto que hay contrato. Por supuesto que hay contrato. Un contrato no siempre es un contrato por escrito. Otra cosa es que la contratación estatal exige formalidades y una de ellas es que se siga, ¿no?, los pasos que señala la gestión de contratación, lo que en sus normas básicas conocemos como el proceso de contratación y que prevén la suscripción luego de una serie de etapas o fases de un instrumento escrito. Pero eso no significa que no haya contrato así solo si hubiese acordado verbalmente. Que hay una responsabilidad, que quienes estaban detrás de el haber encargado creo que era publicidad, algo así, y que no haya conocido y que tampoco el que hacía la publicidad tomó esas previsiones. Bueno, además de decirles que no tenías algún amigo que te pueda guiar
sobre la necesidad de un abogado que te diga, mira, hay que seguir estos pasos y tal, pero fuera de ello, hay contrato, aunque el contrato es un contrato informal que está reñido con las exigencias formales que se precisa en la contratación estatal. Bien, entonces iremos ahora sí a ver rápidamente las disposiciones que tenemos en nuestra legislación. ¿Alguna pregunta hasta esta parte? Sí, doctor, tengo una pregunta. ¿Cómo se resuelve en otros países cuando existen controversias en contratos de la administración? Van a la vía común, a la vía civil. Yo quería proponer eso al principio en mi Código Procesal Administrativo, que se haga esa distinción. Y ahí un muy buen amigo mío, ha sido ministro de Defensa también, igual que San Miguel, que es profesor en Derecho Administrativo en la UNSA, me dijo, mira, Wilson, lo ideal sería eso, pero estamos todavía en nuestro país y no lo van a entender, se va a hacer un problema. ¿Por qué no creas más bien, ¿no?, juzgados administrativos o les atribuyes a ellos el conocimiento de estos contratos de la administración, para que no vayan a Sucre, para que puedan ir directo a un juzgado aquí en La Paz, en Cochabamba y tal. Sé que hay mucho trabajo que tienen, aquí en La Paz son 2, en Cochabamba hay apenas 1, en Santa Cruz igual, pero crearemos más juzgados, de tal manera que la señora concesionaria del TEC no tenga que irse hasta Sucre maldiciéndonos a los abogados por haber creado normas tan infames. Entonces, yo he optado por esa solución, porque realmente, miren, seguramente a usted le ha llamado la atención esta distinción, y es una distinción muy importante. Cuando hay un escenario institucional en el que se conocen estas categorías con mayor detalle, lógicamente que es posible que se haga esta distribución de los procesos para que vayan en un lado o en otro lado. Pero en nuestro país, como todavía no hemos alcanzado ese grado de evolución, digamos, conceptual, entonces la solución que yo he sugerido y que la he plasmado en el anteproyecto del Código Procesal Administrativo era que sean contratos de derecho común o sean contratos ciertamente administrativos que vayan en primera instancia ante un juzgado administrativo en el distrito en el que se ha suscitado ese conflicto. Vaya, se me ha ido mucho el tema, porque me estaba preguntando la participante, nuestra colega, nuestra compañera, cómo se resuelve en otros países. Bueno, pues esa es la respuesta. Excepto en Estados Unidos o Inglaterra. Allí no hay estas distinciones. Ellos no conocen la categoría de contratos administrativos. Para ellos, contrato es contrato. Y es un juez del circuito común, un juez civil comercial, el que resuelve los contratos de los particulares entre ellos o de los particulares con el Estado, etcétera. Ese es el único juez. Para los anglosajones, para los norteamericanos, para los australianos, ¿no? Estas son distinciones muy propias del derecho europeo continental, de raíces románico-germánicas. ¿Cuál es el nuestro? Nosotros somos tributarios del derecho europeo continental. Muchas gracias, doctor. Ya, Milenka. Doctor, muy buenas tardes. Habla David Ibersolano. No sé si nos puede un poquito aclarar, no aquí tocando el tema de contratos antes de entrar a fases de cursiva, es que nos pueda aclarar sobre qué contratos deben ir a notaría de gobierno. Eso no sé si nos puede un poquito ampliar. Ya, la norma es muy amplia. Justamente ahora estoy no voy a ir a fase recursiva. Hoy voy a agotar contratos y mañana, después de las 7, 8, digamos, recién voy a entrar a la fase recursiva. Cuando la ley lo señale. Por ejemplo, ¿no? Los contratos que tienen montos más considerables en la licitación
deben ser siempre protocolizados. Esto en atención a los montos que están en juego, a la trascendencia misma de ese tipo de contratos. En los demás, la norma es mucho más flexible, como vamos a ver en unos instantes más, a ver si nos da tiempo para alcanzar a ver esto, lo que se prevé a partir del artículo 85, que lo estoy poniendo ahora en pantalla. ¿Se ve ahora? Y qué es lo que vamos a analizar en los minutos que nos quedan hasta las 9:08, 9:10. Entonces, estoy ya en lo que es la parte específica de los contratos según las normas básicas. Fíjense el 85, ahora que ya lo ven ya tienen una información más completa sobre cómo debiéramos abordar el tema de la contratación. El más que evidente, flagrante error conceptual en el que incurre el artículo 85. Dice, naturaleza. Los contratos que suscriben las entidades públicas son de naturaleza administrativa. No queda lugar a duda alguna qué es lo que quiere el poder público, ¿no? Que lo sigamos considerando como de naturaleza administrativa, como si nada hubiera ocurrido en el mundo desde 1895. Así son las cosas. ¿Qué forman parte del contrato? Ya lo anticipábamos hace unos escasos segundos. El DBC, documento base de la contratación. Entonces, ojo, el contrato no se agota en la cláusula 1, 2, hasta la cláusula no sé cuántos. No se agota ahí, ¿no? Sino que integran, son parte del contrato y pueden ser invocados como materia contractual, ese es el punto, el documento base de contratación, la propuesta adjudicada, toda la propuesta adjudicada, de la A a la Z, de la carátula al último de los anexos, la resolución de adjudicación, cuando corresponde, ¿no? El poder legal, sobre esto, ay Dios, otro de los errores frecuentes es creer que todo poder es el poder legal. Es un poder convencional, la mayoría de las veces no es un poder legal. La terminología es terrible, es fatal en las normas básicas y en muchas de nuestras disposiciones del ámbito público, ¿no? Pero bueno, le llaman así, ¿qué vamos a hacer? Ese poder, ¿no? Que digamos una sociedad de responsabilidad limitada, a una empresa constructora, le ha otorgado a uno de los socios. Ese no es un poder legal en términos estrictos, ese es un poder convencional. Pero la norma los llama poder legal. Yo me recibo siempre lecciones de derecho cuando voy a las administraciones, a las oficinas o a los juzgados, ¿no? Y eso que son, muchos me conocen, porque soy viejo profesor de ellos, doctor, pero usted como abogado tiene que saber pues que el poder legal, ¿no? Dice esto. Papá querido, no es poder legal. Ay, doctor, usted siempre tan exquisito, pero es que la gente se va a confundir si usted les habla de otra manera. Y tiene razón. Porque yo al juez le digo, el poder convencional, el juez me va a mirar medio raro. Y si en alguna oficina de la administración pública yo digo, el poder convencional que se estableció, se van a mirar todos, entre ellos van a decir, Villarroel ya está loco como una cabra, hay que llevarlo espabiloso, ¿no? Entonces, pero es así. Las garantías. No hay contrato si no hay garantías. Y esto, ahí está. Esto sí es bueno. Y ha sido recogido en las normas básicas. Y es sujeto a responsabilidades. El momento inclusive en que un contrato queda sin garantías, aun cuando sean unos días nada más, no haya habido mayores consecuencias, ojalá, ¿no? Se ha generado responsabilidad administrativa. Porque un contrato estatal, y más todavía un contrato administrativo, no puede estar, ¿no?, desprovisto de garantías, de la cobertura que nos dan las garantías, el aseguramiento de las expectativas que se tienen en el Estado, en el ejercicio de la función administrativa cuando se está contratando.
¿no? En contratación de seguros, obviamente la póliza de seguro, contrato de asociación accidental. Cuando ustedes, este es módulo cuarto, ¿no es cierto? Con ustedes, módulo cuarto o quinto, o es tercero. Quinto. Quinto, ¿no? Bueno, entonces ya han llevado ustedes licitación, ¿no es cierto? Entonces, un contrato de asociación accidental, ¿por qué es importante saber? ¿A qué se refiere? ¿O es que ha ocurrido un accidente y entonces hay que hacer un contrato para pagar la clínica del accidentado? ¿Qué es lo que está aquí en juego? ¿A qué nos estamos refiriendo? Todos estos integran el contrato. Aquí dice cuándo corresponda. ¿Cuándo corresponderá un contrato de asociación accidental? ¿Qué es lo que ustedes han visto sobre ese particular o qué es lo que ustedes saben? Finalmente, si es que no lo vieron. ¿Nada? A ver. Un contrato de llave en mano puede ser, doctor. No, sí, no, Cuando depende. tienen que juntarse dos empresas con diferentes... Vamos bien, Roxana. Uno para que construya y el otro para que haga el diseño, digamos. Vamos, entonces, se juntan dos empresas que tienen diferente actividad y forman una asociación accidental. Ya, muy bien. Nos ha dado un ejemplo, pero digamos la idea que sea en todo contrato llave en mano que haya asociación accidental, eso alguna vez ocurrirá. Cuando especialmente se prevé la asociación accidental, como lo dijo Roxana, nos lo ilustró con un ejemplo muy bueno, muy sugestivo, ¿no? Cuando más que dos empresas, cuando dos sociedades, o cuando dos sujetos de derecho, dos sociedades. Una cosa es la empresa y otra cosa es la sociedad. Esa es otro de los errores en los que frecuentemente incurren estas disposiciones. El carpintero que se une con su cuñado y su suegro, que tiene un garaje y ponen una fresa y un torno que ha traído el hermano mayor y tal. Esa es una empresa. El momento en que ellos van donde un abogado y le dicen que quisiéramos conformar, tener algo más formal, ese momento nace una sociedad, ¿no? Entonces, una cosa es la sociedad, que es un ente formalmente reconocido, y otra cosa es la empresa, que es un sustrato material que no ha alcanzado el nivel de formalización. Entonces, lo que nos dice Roxana va por ahí. Cuando especialmente tenemos asociación accidental, especialmente se prevé esta figura, está muy bien el ejemplo que nos ha dado Roxana, pero donde más frecuentemente vamos a ver, va a ocurrir en las licitaciones internacionales. Claro, supongamos, ¿no?, que se ha lanzado una licitación internacional para la provisión de la vacuna inglesa, la Oxford, ya está. Entonces, Oxford está interesada en venderle vacunas al Estado boliviano, pero Oxford, la farmacéutica, supongamos que es así, no sé si será una farmacéutica como la Bagó, como la Merck, no sé, pero supongamos que sea eso. ¿Está reconocida en el Estado plurinacional de Bolivia? ¿Tiene personalidad jurídica en nuestro país la Oxford? No. No es cierto que no tiene, ¿no es cierto? Entonces, para participar en una licitación internacional, ¿qué tendría que hacer la Oxford? Asociarse con otra empresa nacional. Muy bien. Y esa es una asociación accidental. Y se va a asociar, no sé por cuál habrá aquí, digamos, Laboratorios INTI, no sé. Y entonces, conforman una asociación accidental, la Oxford y Laboratorios INTI. Y entonces se presentan a la licitación internacional. Y Laboratorios INTI dirá,
Yo sí tengo personalidad jurídica. Y también tienen personería mis representantes, porque aquí está el poder legal ya. Entonces, ahora sí, la Oxford va a participar en esa licitación, pero coaligada, asociada, accidentalmente, porque no se va a asociar de por vida a Laboratorios INTI con la Oxford, ¿no es cierto? Es solamente para la provisión de esa vacuna. Entonces, ese es el caso más frecuente de las asociaciones accidentales. ¿Vieron? Contenido. ¿Cuál es la instancia que aprueba los modelos de contrato? ¿Cuál es? ¿Quién aprueba? El Ministerio de Economía. Cortes, ¿cuál es? ¿Cuál es? Ministerio de Economía y Finanzas. Eso, el Ministerio de Economía. Muchas de estas cosas las tienen que saber así de memoria. Yo sé que nadie nació sabiendo, que hay incluso participantes que han venido a ver qué pueden aprender. Ay, ¿no le puede mandar un mensaje a Andy para que vaya? Alberto, cierre su micrófono, por favor. ¿Dónde? No quiero enterarme de la paliza que les va a dar a sus hijos por hacer bulla cuando él está pasando clases, ¿no? A ver, ¿en qué estábamos? ¿De qué estábamos hablando? Nos distraen, pues. Del órgano rector, doctor. El órgano rector. Entonces, con bastante frecuencia... Me gusta, ahora es la temporada. Disculpa, doctor. Micrófonos, no puedo tocar los temas. Ajá. Miguel Huanca, por favor, su micrófono. Entonces, el órgano rector es el Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía, entonces, establece cuáles han de ser incluso los formatos de los contratos. Y en lo que toca a su formato, el contrato dice incorporar una parte referida a los antecedentes, en las que se hace una relación sumaria, muy puntual, sumamente abreviada, sobre qué es lo que ha llevado a esta contratación. A continuación, ¿quiénes están celebrando ese contrato? El contratante y, como dicen las normas básicas, el contratista. La legislación aplicable. ¿Podrá en algún caso establecerse otra legislación? ¿Han visto ustedes algún caso? Yo sinceramente no he visto. Salvo que sean contratos de inversión, en cuyo caso se establecen otras legislaciones. Pero en los contratos ordinarios de provisión de bienes y servicios, conforme a las normas básicas, la única legislación aplicable es la legislación boliviana. En cambio, ¿no?, en materia de inversiones, por ejemplo, un know-how que se va a contratar con una empresa, una sociedad francesa, no hablaré mal, con una sociedad francesa, muy posiblemente establezca al amparo de un tratado de inversión bilateral, un TBI, un tratado bilateral de inversión de Bolivia con Francia, que la legislación aplicable será o la francesa, podría ser también la boliviana, o en todo caso los usos y costumbres en el ámbito comercial, y además, algo que aquí no está, pero que yo les anticipo, en los próximos años se va a tocar el tema. Si es que se presentan controversias, ya se les ha dicho, más importante inclusive de saber qué es el contrato, es qué ocurre si el contrato no se cumple. ¿Cuáles son las contingencias del contrato? Si esto es así, entonces el tema a discutirse en los próximos meses es parte de la agenda legislativa, de la agenda política, es ¿qué hacemos? Establecemos
por ejemplo, arbitraje y conciliación en el ámbito administrativo, algo que pareciera imposible, quizás se tenga que volver a repensar. Porque tal como están las cosas en este ambiente o en este mundo globalizado, ¿no? Es muy posible que no podamos o no nos resulte suficiente el que vengan a contratar con nosotros sabiendo que van a estar en un campo distinto, diferente, extraño al suyo, aplicando una legislación que quizás les es desconocida y prefieran atenerse al arbitraje y conciliación. No hay, hoy por hoy no hay arbitraje y conciliación en la contratación que hace el Estado dentro del ámbito de las normas básicas. Lo que les estoy diciendo es posible que de aquí a un par de años, digamos, tengamos que repensar si vamos a mantener esa línea. Eso es política legislativa. Bueno, los documentos integrantes, que ya sabemos, la misma norma se ha encargado de señalar los cuáles son, el objeto y la causa del contrato. Causa es el origen o el motivo, por qué se está contratando. Y eso, el objeto y la causa, ¿no? Ya ustedes han anticipado, ¿no? Que ya nos permiten darnos cuenta de si estamos ante un contrato administrativo, que por hoy no tiene importancia, porque ¿a quién le importa si se le dejó de pagar a la señora, a la concesionaria del refrigerio? A nadie le interesa, ¿no es cierto? Solo a ella. Pero vean ustedes que esa no es una solución, eso no está bien. Bueno, las garantías, el precio del contrato, vigencia, obligaciones de las partes, está muy bien. Multas y penalidades por incumplimiento. ¿Qué pasa? Pregunto, ¿qué pasa si incumple el contratista? ¿Qué vía tenemos? Aquí no se necesita ser abogado. ¿Dónde vamos a ir a reclamar? A la vía. Todos, esto es para todos. ¿Cuál es la vía? Coactivo fiscal, doctor. Eso, coactivo fiscal. ¿Quién es el sujeto que demanda por excelencia? Bueno, el único que demanda en la vía coactiva fiscal. El Estado. El Estado. Muy bien. Y si el Estado es el que incumple, ¿dónde vamos? ¿A la vía coactiva fiscal? ¿O dónde vamos? No es, demandan pues al Estado en contra, ¿no? Por la vía civil, es lo que yo sé ver los procesos, ¿no? Por la vía civil, no, papá. ¿Por qué? Porque... Por la vía administrativa, perdón, doc. Por la vía administrativa, porque los procesos contenciosos se van por la vía administrativa, ¿no? Así es. Cuando ¿no? incumple el contratista o el Estado a una cancelación de un pago por una obra, una ejecución o el cumplimiento de un bien, entonces el Estado es demandado por los contratistas, ¿no? Eso ya, está bien. Por los contratistas para que pueda hacerse cargo, ¿no? El artículo 113 creo que también refiere, es un parágrafo 2 creo que es, ¿no? Con el Estado incumple, algo así. No me recuerdo. Está bien, Franklin. No, usted por lo visto es bastante ágil. Está bien, es así. Es una vía judicial. Entonces, miren ustedes que había sido otra vía, enteramente diferente. Sin embargo, los modelos que aprueban el Ministerio de Economía, van a leer ustedes, en caso de controversias, la única vía, dice, es la vía coactivo fiscal. Y si el Estado incumple, voy a ir a la vía coactivo fiscal. No puedo, porque el único que puede demandar es el Estado. Yo no soy el Estado. Yo soy aquel que ha contratado con el Estado. Soy el contratista. Entonces, miren cómo el modelo del contrato previsto o aprobado por el Ministerio de Economía, en ese sentido incluso es malicioso, porque no dice, ¿no?, que la vía para, en caso de incumplimiento del Estado, será la vía contenciosa. En algún curso de actualización o de capacitación en el Ministerio de Economía en años anteriores, yo les hacía notar esto, y los abogados del Ministerio de Economía me decían: sí, está bien, lo sabemos, no somos tan ignorantes, no crea que estamos chupándonos los dedos, pero lo ponemos porque de esa manera impresionamos a nuestros contratistas, ¿no? Entonces,
mientras menos sepan a cuál vía van a recurrir, no les abrimos los ojos para que nos enjuicien. En cierto modo tienen razón, es parte de una estrategia, digamos, eventualmente procesal, pero no es actuar muy de buena ley o de manera muy leal ocultar esa información. No es que esté mal el contrato, ¿no? Pero no se está actuando o no se están estipulando las cláusulas de la manera más leal que, bueno, pues un mínimo de ética nos exigiría. Entonces, multas y penalidades por incumplimiento de las partes. Fíjense ustedes, Doctor, perdón que le interrumpa, le he puesto en el chat lo que dice en el contrato, dice, en caso de surgir controversias sobre los derechos y obligaciones u otros aspectos propios de la ejecución del presente contrato, las partes acudirán a la jurisdicción prevista en el ordenamiento jurídico para los contratos administrativos. ¿Ese es un sinónimo de coactivo fiscal? Yo no soy abogada, por eso pregunto. No, no lo es. Siento que hasta hace poco, es verdad, han cambiado, ¿no? Pero hasta hace poco así ponían. No es un sinónimo. La jurisdicción coactiva fiscal tiene su nombre y no puede confundirse con la jurisdicción contenciosa, o mejor aún con un trámite en la vía contenciosa. Pero les cuento que hasta no hace poco así estaba establecido. Y se van a fijar que hay algunos contratos, incluso casi últimos, que han quedado todavía con ese formato, siguiendo esa previsión. Y cuando se les preguntaba por qué no la cambian y adoptan una fórmula como esta que usted ha señalado y que es una fórmula más leal, no termina de ser leal porque no dice cuál es la vía. Simplemente dice a la jurisdicción que corresponda. Además hay imprecisión técnica. Será la competencia del órgano que corresponda. La jurisdicción la tienen todos los jueces. Competencia es lo que distingue a unos con respecto a otros. Milenka, usted es abogada, ¿no es cierto? No, doctor, no soy abogada, soy administradora de empresas, pero esta cláusula la he copiado. La he copiado del modelo de... Tiene muy buen criterio, la felicito. Ay, porque gracias. Con mucha sagacidad, no, me hace una pregunta que yo dije, esta es abogada. Y, no. y me pregunta inteligentemente, está bien, si usted es administradora, tiene mucha sagacidad y le hubiera ido muy bien. No digo que cámbiese de carrera y cosas así, eso no. Yo soy de la idea que uno tiene que estudiar una sola carrera. No hay 2, 3 carreras, ¿no? Estudie la suya, ame su profesión, etcétera. Pero no es un equivalente. La jurisdicción no es equivalente a competencia. Y el decir en la jurisdicción que corresponda, además de tener una imprecisión técnica, no está dando toda la información. Debió decirse, en caso de incumplimiento del Estado, podrá acudirse, ¿no?, a la vía contenciosa o a la que se estime conveniente. Ya, listo, ¿no? Entonces, esa es la figura. Bien, Milenka. Muchas gracias. Está bien, me gusta. Muchas veces empleamos términos erróneos. Ya estoy acabando, porque yo sé que en 2 minutos más están desesperados, seguramente ustedes, de ir a su cena, atender a la familia. Bueno, muchas veces se empleaban, ahora ya no, expresiones como la rescisión del contrato. Ese es un error. Pocas veces se va a dar el caso de una rescisión del contrato. La rescisión solo opera cuando no hay equivalencia en las prestaciones, lo que hace el contratista y lo que espera recibir de parte del contratante, del Estado. Si no hay equivalencia patrimonial, más o menos una correspondencia, cuando hay un desequilibrio, cuando alguien está obteniendo una ventaja que no debiera estar protegida por ley, entonces en los contratos civiles, no en la contratación estatal, ¿no?, podría invocarse o se invoca la rescisión del contrato. La rescisión del contrato. Por lo general, nosotros aplicamos en este ámbito la resolución del contrato, el dejar sin efecto el contrato, ¿no?, por causales
señaladas en el mismo instrumento, como son esta y la otra. Y a esa cláusula se le ponen causales de resolución o de terminación anticipada del contrato. Por lo general, un contrato termina ¿cuándo? Ordinariamente, en el 80 y pico % de los casos, cuando las obligaciones se han cumplido por ambas partes. Les cuento que para los que no son abogados, afortunadamente en este mundo, ¿no?, los contratos se cumplen en 8 de cada 10 casos. De verdad que es así. En Bolivia en 8 de cada 10 casos. En otras partes, creo que en Japón es el que tiene el índice más alto de cumplimiento, ¿no? Es en 9 de cada 10 casos. Pero resulta que por esos 2 casos, o ese un único en 10 casos, que no se cumple, han aparecido abogados, policías, constituciones, Estado y toda esta parafernalia. Y bueno, entonces, si no hubiera ese incumplimiento, muchas cosas podrían resolverse simplemente por la vía interpretativa, pero el incumplimiento es justamente una de las causales, ¿no?, más frecuentes invocadas para la terminación del contrato. Habíamos visto en lo que toca a la solución de controversias, ¿no?, que se aplicarán las disposiciones vigentes en nuestro sistema jurídico, y yo les he anticipado que en su momento habría que comenzar a estudiar si va a ser necesario ir a la vía de la conciliación y especialmente del arbitraje. Y finalmente dice ahí consentimiento de las partes. Ese es un error casi infantil del que ha redactado esto. Milenka, no se ofenda, debe ser un administrador, un auditor o un economista el que lo ha puesto. No tengo nada contra ustedes, señores. Estoy casado con una de su área y nos amamos y hemos hecho hijos y vamos a Copacabana y volvemos a jurarnos amor eterno. Pero es que creen que la última parte en un contrato, cuando dice conformidad, allí es donde se expresa el consentimiento de las partes. Por eso lo han puesto ahí. En la redacción de este artículo, fíjense, está N. El consentimiento está en todas las estipulaciones. No está solamente en la conformidad. Esa cláusula que dice, nosotros, fulano de tal, en representación de tal, y mengano de cual, en representación de no sé quién, no manifestamos nuestra conformidad con las anteriores cláusulas y en prueba de conformidad o en manifestación del consentimiento a que nos hemos reatado, lo expresamos y lo firmamos en triple ejemplar a los tantos días del mes de tal año. Entonces, esa es la cláusula de conformidad, que es de un carácter más bien formal. El consentimiento viene inclusive desde la observancia, desde la aceptación, ¿no?, de la vinculatoriedad del documento base de contratación. El consentimiento tiene largos antecedentes, anteriores antecedentes, y por consiguiente no se expresa el consentimiento en una cláusula únicamente, sino a lo largo de todo el contrato y de todos los antecedentes que hacen al contrato. Allí encontramos el consentimiento, no en una sola cláusula, como aquí pareciera decirnos este artículo 87 de las normas básicas. Señores, miren ustedes, ya a tiempo de ir cerrando. Fíjense ustedes que la pregunta que hace un momento decía o formulaba uno de los participantes, ¿no? Nos decía, ¿cuándo hay que protocolizar? Por ejemplo, hay que protocolizarlo cuando el monto sea igual o superior a 1 millón. Estoy viendo el 88, ¿no? Requiera ser otorgado en escritura pública y consiguientemente ser protocolizado. Entonces, si el monto es igual o superior a 1 millón, estamos hablando de la licitación, ¿no?, deberá ser protocolizado, o en el límite de la contratación AMPE, 1 millón, ¿no? Porque, ¿sabes? La licitación es 1.000.001 hacia arriba, ¿no?, hacia la fantasía. Entonces, ese es un criterio, ¿no? Ahora, miren ustedes más abajo, dice, los contratos por debajo del monto no requieren ser protocolizados,
salvo que la entidad considere que ello es necesario. Ese criterio no depende de los abogados. ¿De quiénes depende? De las instancias que han previsto o han pedido que se incluya este contrato en su PAC y en el POA de la entidad. Es decir, supongamos, sistemas, quiere adquirir un software para la oficina, etcétera, y advierte que hay muchos riesgos, que en su caso, si nos quedamos con un instrumento que no ha de ser protocolizado, ha de costar, es decir, se ha de hacer más dificultosa la ejecución de ese contrato a la fuerza, entonces tendrían que sugerir que se protocolice aun cuando el monto contratado sea inferior al millón que acabamos de señalar. Entonces, esta no es una decisión, no es una valoración que competa únicamente a los abogados, sino especialmente a las instancias que han previsto esa contratación como parte del programa anual de la contratación. Señores, voy a ir esta noche a partir de las 12 a revisar su tarea y bueno, ya veré qué es lo que han escrito y las cosas que ahí han puesto. Entre tanto, quedo de ustedes para vernos el día mañana, ¿no? Mañana tienen libre. El día miércoles vamos a terminar de ver estas disposiciones y vamos a comenzar a ver el régimen recursivo para concluir este viernes con esa materia. Doctor, una pregunta, doctor. Hace rato nos estaba hablando de las vías, ¿no? La vía contenciosa y la coactiva fiscal. Sí. Entonces, quiero saber si el Estado puede alegar incompetencia si es que no está expresamente señalado la palabra contenciosa. Entonces, así ya quedaría desprovisto, ¿no? El contratista. Entonces, ¿alegaría eso o sería procedente o improcedente? Claro, usted es abogado. Como abogado, usted tiene que decir de cajón, ¿no? Supongamos que su contrato tiene todavía esa cláusula que Milenka nos ha dicho que ya no está siendo recogida en los modelos que aprueba el Ministerio de Economía, pero que yo sé que muchas entidades sí lo ponen. Y entonces, supongamos que el contrato dice la única vía para la solución de controversias será la vía coactivo fiscal. Usted, como abogado, así sepa que eso, entre comillas, no está bien, tiene que plantear la incompetencia. Si lo llevan ante un juez contencioso, es decir, si lo llevan, digamos, a Sucre. Entonces tendrá que decir, es incompetente su autoridad, porque aquí el contrato dice que tiene que ser en la vía coactivo fiscal, sabiendo que el juez se va a reír y le va a decir, oiga, no porque se haya dicho eso, se va a cumplir eso que no, sería limitar el derecho a la defensa, el desconocimiento del juez natural. Y por consiguiente operaría una vulneración constitucional al derecho fundamental al debido proceso. Le van a rechazar esa alegación de incompetencia que usted haga allá en Sucre diciendo el contrato no puede ser conocido en la vía contenciosa porque aquí dice la cláusula bien clarito, dice, solo podrá ser el contrato resuelto en caso de controversias en la vía coactivo fiscal. Y como no se puede, el contratista no puede demandar en la vía coactivo fiscal, entonces no hay demanda, ¿no? Entonces, usted va a tener que decir eso, porque se lo establece. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el número de ese famoso decreto que establece la responsabilidad por la función pública? 23. 318A. Eso. Tiene usted que decirlo. Tiene que ponerlo así, sepa, aún sabiendo que lo que está poniendo no es cierto, pero lo tiene que poner. Porque a ver si le explica al auditor externo, al auditor interno, que no dijo eso, que tenía que decirlo en defensa de los intereses del Estado. Vaya y dígale, ¿sabe qué? El derecho fundamental que yo no, éticamente yo no tendría que decir, se le va a reír. Entonces lo tiene que presentar los recursos hasta lo último que hay,
porque el 23.318A así lo señala. Bien, señores, muchas gracias por esa última pregunta. Ha sido un verdadero placer, como siempre, el estar con ustedes. Quedo a la espera de tener la satisfacción de revisar sus trabajos de fin de semana, ¿no? Por un valor de 20 puntos, que es lo que hemos acordado. Y bueno, el día miércoles nos reencontramos a las 7:30. Muchas gracias nuevamente y nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta el día miércoles, doctor. Hasta el miércoles, doctor. Eso. Hasta el miércoles, doctor. Buenas noches, doctor. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, Jessica.